Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todos los productores agropecuarios que están iniciando la campaña gruesa en las próximas semanas. De cuánto están cobrando los bancos por el financiamiento que brindan a través de las tarjetas específicas para este sector. Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para que tu dinero no siga perdiendo contra la inflación, y en el último bloque vamos a dialogar con el consultor económico y dirigente Santiago Montoya para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí, seguimos con este equipo reducido, hoy con Augusto Posleman para brindarte recomendaciones de inversión y seguir analizando lo que sucede con la economía, y Maite Peñoneri con toda la información de bancos y de seguros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos, como siempre, mucha información. Vamos a comenzar hablando de lo sucedido a nivel económico, porque esta semana el Banco Central volvió a bajar la tasa de interés de referencia. En las últimas 6 semanas la redujo en 2,5 puntos porcentuales y ya se ubica en 27,75%. Augusto, ¿están dadas las condiciones para que las tasas continúen bajando en los próximos días, ¿no? Teniendo en cuenta la desaceleración que viene mostrando la inflación y también la evolución que viene teniendo el dólar? Sí, yo creo que están dadas las condiciones. Ahí viste que hay una batalla interna, digamos, una discusión sana, yo lo pondría en esos términos, entre el presidente del Banco Central y Alfonso Pratgay, cada uno defendiendo su parte de la economía, Alfonso buscando que las tasas bajen lo más rápido posible para reactivar la actividad económica. Y por otra parte, lo vemos al presidente del Banco Central un poquito más prudente, haciendo un movimiento más suave. Yo te diría en línea con las expectativas inflacionarias. Y él quiere estar muy tranquilo de que la inflación está controlada antes de dar una baja pronunciada. Parece igual una cautela excesiva, ¿no? Más mirando, la verdad que sorprendió la última baja tasa de interés, que fue de medio punto en las LEBACs de corto plazo, porque unos días antes, el propio Tesoro emitió un bono a 1 año y medio de plazo, 18 meses, con tasa fija, y fueron 15.000 millones de pesos al 24%, digamos, 1 año y medio de plazo, ¿no? Por 3 puntos por debajo. Eso claramente está dando una señal de que el mercado entiende que la tendencia es bajista y prefiere ir más largo plazo aunque la tasa sea más baja. Entonces, uno, habiendo tenido esa señal previa, parecía que la posibilidad de bajar más... Y te está mostrando también que no se va a volcar al dólar, ¿no? Sí, porque me parece que también quedó tocado el presidente del Banco Central por aquella experiencia de principios de año, ¿no? Cuando se apresuró con la reducción de la tasa de interés y se le disparó el dólar, ¿no? Sí, en ese momento fueron 8 puntos, prácticamente 2 semanas, pareció una cosa... Y no estaba tan clara la tendencia a la baja como hoy sí está. Tal cual. Entonces yo esperaría en el corto plazo, si las cosas siguen dando, digamos, como hasta ahora, los números semanales de inflación que se van conociendo, mensuales, siguen esta tendencia, que la propia tasa de interés también tenga una tendencia a la baja y el dólar prácticamente planchado, ¿no? Bueno, muy bien, una información muy importante para todos aquellos, ¿no?, que necesitan financiamiento y que se benefician, obviamente, con una reducción en las tasas de interés. Y justamente, ¿no?, hablando del costo del dinero, vamos a brindar ahora información para todos los productores agropecuarios que están iniciando la campaña gruesa en las próximas semanas. ¿Cuánto están cobrando los bancos por el financiamiento que ofrecen a través de las tarjetas específicas para este sector? Exactamente, Ale, los números varían mucho y tiene que ver con la necesidad de compra de insumos para la siembra. Algo importante de estas tarjetas de crédito específicas para el sector tiene que ver con que hacen coincidir con la fecha de pago con la fecha de cosecha, lo cual es beneficioso, por supuesto, para los productores agropecuarios. Vamos a ver entonces las distintas tasas de cada banco. Como casi siempre, Banco Nación con la tasa más baja, un 22%, Provincia 24%, Credicop sube a 28%, Banco Macro un poquito más, 29%, Santa Fe 30%.
34. Los números de a poco van subiendo. Banco Galicia 35, Santander Río en el mismo número, Industrial 36,5, Banco Francés 37 y HSBC 37% también. Muy bien, como en línea con lo que decíamos hace unos instantes, los productores agropecuarios están afrontando esta campaña gruesa con tasas de interés sustancialmente más bajas que las que enfrentaban durante la campaña fina. En algunas entidades ha habido reducciones de cerca de 10 puntos en la tasa de interés desde entonces. Bueno, vamos a comenzar ahora esta sección que todos los viernes dedicamos a todas aquellas personas que están evaluando qué hacer con su dinero. Vamos a comenzar, como hacemos siempre también, con una recomendación para aquellos inversores más conservadores, los inversores que suelen volcarse por colocaciones como los plazos fijos. Para ese tipo de perfil de inversores, Alejandro, no ha cambiado mucho lo que venimos diciendo en las últimas emisiones, porque las variables económicas se han mantenido relativamente estables, la tasa de interés cayendo, el dólar muy estable, la inflación cayendo. Yo te diría que hoy lo más fácil para un inversor, digamos, poco sofisticado y de poco monto, quizás no tan averso al riesgo, no tan propenso al riesgo. La alternativa al plazo fijo sigue siendo la LEBAC, al plazo fijo en pesos, la LEBAC de corto plazo a 35 días, que es una letra que emite el Banco Central, muy parecida a un plazo fijo, que rinde, yo te diría que después de costos de operaciones, las de las comisiones, que es un tema que ha dado algo de ruido, todavía tenés 3 puntos por encima de un plazo fijo, con la posibilidad incluso de poder desarmar esa inversión en cualquier momento, porque tiene un mercado secundario bastante fluido, con lo cual le da mayor tasa de interés y mayor liquidez. Yo diría que para los pesos la LEBAC y para los dólares algo parecido. Recordémosle al público cómo se invierte en LEBACs. Es muy sencillo, los propios bancos tienen la posibilidad de suscribir a través de sus agentes de valores que son propios de los bancos o a través de cualquier agente de valores o cualquier agente de bolsa, hoy tiene otra denominación, se llaman agentes de liquidación o compensación, que los antiguos agentes de bolsa con una cuenta de inversión. Cualquier persona puede abrirla con solo un DNI y algún origen de fondos y con cualquier monto chico se puede hacer. Para dólares, te iba a decir algo para dólares. Recomendación para dólares. Sí. Porque hay mucha gente que tiene todavía los dólares en la caja de ahorro, que sin saber qué hacer, o en el colchón. Yo diría que frente al plazo fijo en dólares, que hoy tiene tasas de como mucho de 1% anual, están las letras del tesoro, que se llaman las letras del tesoro, que a un año hoy están rindiendo 3,5%. Tiene una alternativa muy, muy conservadora, también con mucha liquidez y que triplica el rendimiento que podría generar hoy un plazo fijo en un banco, con lo cual no hay mucho que pensar. Y además que tiene una inmovilización, me decías, por un año. No son así a plazos largos. No, incluso no es inmovilización, porque las letras también tienen mercado secundario. En cambio, el plazo fijo... Pero bueno, podría llegar a venderla con una pérdida de capital, llegado el caso, ¿no? En general, estos tipos de instrumentos, lo que dejás de ganar son los intereses. Poca pérdida de capital. Es algo muy estable, muy seguro. Lo que dejás de cobrar son los intereses y quizás el gasto que tenga de entrada y salida, ¿no? por la comisión del intermediario, pero en general para estos instrumentos de corto plazo son bajísimas esas comisiones. Bueno, no habría motivos excepto que la persona tenga un problema particular en el periodo para desprenderse de esa inversión, ¿no? Exacto, es una cosa bien de corto plazo y bien conservadora. Muy bien, perfecto. Bueno, con estas recomendaciones de Augusto nos vamos a un corte. Quédate con nosotros, en instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, ya estamos con Pablo Bevilacqua en este espacio que siempre dedicamos a todas las consultas relacionadas con el cuidado de tu bolsillo. Hoy vamos a hablar de temas vinculados con el seguro. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar aquí una vez más. Pero bueno, antes de conversar con Pablo, vamos a brindarte, como hacemos siempre, información sobre bancos. Y mientras respondemos la consulta de Juan en relación a las entidades bancarias, una novedad para todos los que estamos acostumbrados a manejarnos con el celular. Parece que ahora para depositar cheques no va a haber que hacer colas ni estar atentos al horario bancario porque se va a poder hacer solamente con un celular. Esto lo anunció el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y todavía no se tienen los detalles específicos. Aparentemente va a haber que descargar una aplicación que lo que nos va a permitir es depositar un cheque solamente con nuestro celular.
Bueno, el aporte de las nuevas tecnologías a la operatoria bancaria. Vamos a comenzar a responder ahora las consultas vinculadas con el seguro. Vamos a comenzar con la consulta de Marcelo, que tiene un seguro para el hogar y quiere saber si tiene que tener sí o sí las facturas de los electrodomésticos y muebles en caso de siniestro. Cuando le pasaron el presupuesto, nos explica de la póliza y empezó a pagar las cuotas, nadie fue a ver su casa. Y pregunta, Pablo, si uno paga una cuota para que le cubran cierto monto, ¿por qué después no le pagan lo que le aseguraron? Bueno, Marcelo, primero, conviene tener siempre algún tipo de documentación de lo que son los bienes más importantes que vas a cubrir, el televisor, no sé, todos los equipos, computadoras. Puede ser alguna caja, puede ser el manual, puede ser una factura. Siempre en el momento de liquidación, el liquidador va a solicitar tener algún antecedente. Después, el tema de... Marcelo se enfrentó con el tema de la indemnización. La indemnización, el problema que se presenta es que la póliza de combinado familiar se vende bajo 2 modalidades. La modalidad más común que se conoce a prorrata es la que Marcelo tiene problema, que asegura un monto y la compañía le termina pagando otro. Lo que conviene es suscribir las pólizas que se conocen con el nombre que es la modalidad primer riesgo absoluto para todas las coberturas. Con esas pólizas no tiene habitualmente ningún tipo de problema. Un tema muy importante, porque sí, la gente no suele conocer este detalle, ¿no? No, y son temas muy puntuales que se desconocen. La gente no, es más, leyendo la póliza no se va a dar cuenta de este tema de la modalidad. Inclusive él hace el comentario de que... Porque ¿dónde figura cuál es la moral? ¿Decís que en la póliza no aparece eso? No, en la póliza cuando aparece el detalle de coberturas le dice si la cobertura es a prorrata o es a primer riesgo. En la póliza se lo menciona, pero la persona que contrata la póliza no sabe la diferencia que existe entre una y la otra modalidad, por lo cual le da lo mismo. Si alguien no se lo explica, no sabe. Y después, con respecto a que no le vieron la casa, las casas no se inspeccionan más. Es un tema económico. No le conviene a la compañía inspeccionando casa por casa. Se colocan 2 o 3 cláusulas que obligan a la persona a tener medidas de seguridad. Lean la póliza con respecto a las medidas de seguridad que dice la póliza que compraron, que menciona la póliza que compraron, porque en algunos de esos casos se van a encontrar que no tienen cobertura. Bueno, temas muy importantes. Vamos a dejar la otra pregunta para la próxima porque nos agotamos todo el tiempo, pero temas muy importantes que tenés que tener en cuenta cuando contratás un seguro para el hogar. Vamos a brindarte una nueva recomendación ahora para aquellos inversores más atrevidos. Y Alejandro, para aquellos inversores que estén dispuestos a estirar un poco más el plazo e incluso cambiar el riesgo, algo que no sea tan parecido a un plazo fijo, yo te diría hoy 2 alternativas, una un poquito menos riesgosa que podría ser la suscripción de un bono de IRSA que ha emitido la semana pasada, un nuevo bono a 3 años en dólares que tiene una tasa de interés hoy aproximadamente del 7% a precio del mercado actual. Es un bono no tan largo plazo y es un rendimiento, la verdad que a ese plazo es muy superior a lo que hay hoy en el mercado con bonos soberanos, incluso provinciales. Y no es algo que vaya a agregar demasiada volatilidad a una inversión. Para los que estén dispuestos a tomar un poquito más de riesgo todavía, hay un bono de la provincia de Salta, también emitido recientemente, luego de la salida del default, que tiene un rendimiento hoy de aproximadamente 7,5%, es un bono más largo plazo al 2024, pero con pago de intereses semestrales, una muy buena alternativa para quien esté dispuesto a asumir un mayor riesgo y un plazo, por supuesto, un poco más largo. Muy bien, perfecto. Y bueno, y vamos a cerrar este bloque ahora con información muy importante para todas aquellas personas que tienen hijos pequeños. Porque todos sabemos, Ale, que es importante que los chicos en los autos viajen en sillitas, las famosas sillitas que generan más seguridad. ¿Por qué? Porque se habla de que evitan un 70% las lesiones en casos de accidente de auto. ¿Qué pasa con estas sillitas? Bueno, son muy seguras y muy recomendadas, pero en Argentina no están homologadas. Es decir, en otros países del mundo, cuando se fabrican estas sillitas, tienen que demostrar los fabricantes que cumplen los requisitos para evitar accidentes. Aquí todavía no se legisló, ¿sí? No se hizo esta homologación, entonces la única que nos queda es, a la hora de comprar la sillita, si es importada, chequear que tenga la calcomanía de homologación, que es naranja o amarilla. Y por supuesto en pantalla fuimos viendo también las respuestas a sus consultas.
Bueno, es un tema muy importante, esperemos que las autoridades se encarguen de resolverlo. Cerramos así el bloque, quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con Santiago Montoya. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Montoya, que es consultor económico y dirigente. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Por favor. Hablábamos justamente en el primer bloque que el Banco Central volvió a bajar la tasa de interés esta semana. Ya van bajas de 6 semanas consecutivas, una baja que acumula el 2,5 puntos porcentuales y se ubica la tasa de interés en el 27,75%. Santiago, ¿estás de acuerdo con la evolución que viene teniendo la tasa de interés aquí en la Argentina? Bueno, hacemos lo que nos toca hacer a nosotros, que es comentarlo, porque por supuesto que si estuviéramos en el Banco Central, quizá diríamos otra cosa. Tendríamos otros criterios. Tendríamos ¿no? otro criterio. Otras preocupaciones. Yo creo que nosotros estamos tratando un enfermo que necesita dosis importantes de antibióticos todavía para curar una infección muy seria que es la inflación. Y son antibióticos que hacen falta a largo plazo. Por ejemplo, yo tengo... desgraciadamente, aunque por suerte está saliendo a mi propia madre con una situación de una infección que se le metió adentro de un hueso por una prótesis, y lleva 1 año y medio de antibióticos, y cuando uno tiene un enfermo así que tiene que sacarle una infección que está muy metida dentro de la estructura, las tasas de interés son... Porque es el caso de la inflación en la Argentina. Es el caso obviamente. de la inflación en la Argentina. Entonces, la verdad, la tasa de interés no sabemos que es sano económicamente, que sea positiva en términos reales. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es la tasa de inflación esperada. Yo creo que, en definitiva, la evolución de la tasa en el aire no se puede analizar si no es contra una de las variables que un gobierno no puede arriesgarse a que se le escape, que es el dólar, y la otra, que es la tasa de inflación esperada. Es decir, necesitamos que la tasa de interés que fije el Banco Central sea un poco positiva. Pero ¿no? Santiago, ¿no tendría también, digamos, que entrar en esta ecuación la preocupación por la actividad económica que ha caído fuertemente en lo que va del año, y sin embargo el Banco Central por ahí no está bajando la tasa de interés con la velocidad que muchos desearían? Volvemos entonces al caso de que todos sabemos, porque toda la gente siempre ha tenido que tomar un antibiótico alguna vez por una muela o por alguna bacteria que anda dando vueltas en invierno por el cuerpo. Y eso tiene contraindicaciones, ¿no? Claro, ¿Vas a tiene eso? contraindicaciones. Es decir, yo tomo antibióticos y me producen algunos efectos. Lamentablemente, vamos a tener que caer entonces en cuál es el verdadero diagnóstico de la situación que tenemos. Yo creo que la situación que tenemos es una situación de una economía estructuralmente estanflacionaria, que para que se queden tranquilos todos los amigos amarillos, y no me refiero a los chinos, verdaderamente es una herencia, porque la inflación alta le llamo yo a más de 5 o 6 puntos anuales. Es decir, acá hay una cosa que nos tenemos que poner bien de acuerdo. ¿Vos estás de acuerdo en que la principal preocupación es la inflación? Y si en la solución de este problema afectamos la actividad económica, ¿a vos te parece? No, bueno, pero por eso cuidado, que si seguimos con los ejemplos que todos entendemos, porque todos conocemos nuestro cuerpo, muchas veces pasa que cuando yo tomo medicamentos extremos, si sigo tomándolos durante demasiado tiempo, termino comprometiendo al enfermo, ¿no? Claro. Y acá vuelvo a repetir esto. O generando una nueva enfermedad, La Argentina tiene una situación estructural que, insisto, no es una situación que haya generado este gobierno, pero es una situación que este gobierno la tiene que resolver, que es una economía estanflacionaria. Esto significa lo siguiente: estanflacionaria significa que cuando la economía empieza a recuperarse, para que suba la actividad económica genere inflación demasiado alta. Y si yo quiero desinflacionar un poco, se me cae la actividad económica. Y dije desinflacionar un poco porque cuidado que los argentinos tenemos una historia que acá nos juega en contra. No es aceptable en el mundo moderno una tasa de inflación de más de un dígito medio. Quiere decir que cuando estamos convergiendo ahora en la tasa de inflación, que en una de esas salimos a festejar que es del 17 o del 20 o del 22, quiero decir, yo me sumo a los festejos en cuanto a quebrar la tendencia de este año. Y quiero advertir de todas maneras que si festejamos demasiado eso nos vamos a estar equivocando, porque la Argentina hoy, la estructura de la economía argentina nos lleva a una inflación en la banda del 18,
16 al 22-23%. Según un año que crece el 2 o el 3% del producto, al año que viene baja el 2%. Con este 2016 van a ser 5 años, vamos para 6, con esa situación donde si trazamos un envolvente, la economía no crece, no genera más riqueza. ¿Y qué es lo grave? Porque nos interesa a la gente. Finalmente, la tasa de interés termina siendo una entelequia. El problema es que no genera más empleos. Es que al no generar más riqueza no tenemos más nada que repartirnos. Y nosotros necesitamos generar más empleo y más riqueza. La tasa de interés es un antibiótico que ayuda a paliar una enfermedad que tenemos en la economía, que es esta situación estanflacionaria en que se ha puesto, pero necesitamos de otro elemento para verdaderamente el tratamiento de shock que recomienda el médico para salir de esta espiral, de esta situación nefasta, donde si aumento el nivel de actividad y recupero, le doy más movimientos a las pymes, le pongo un poquito más de plata en el bolsillo de la gente, pero la inflación se me va al 30 o al 25, y si bajo la inflación me cae la actividad. ¿Cuál sería este elemento? Un shock de inversiones. Entonces, en la visita anterior estábamos hablando, a mí se me ocurrió usar la analogía de que muchas veces se dice alguien tiene una bala de plata, en el sentido que es la que supuestamente va a lograr un objetivo que uno está buscando. El gobierno tiene un cañonazo de plata hoy, que ya está con el cañón cargado, que es el sinceramiento. El blanqueo de capitales. Vamos a ver en qué medida es un cañonazo poderoso o se queda en un cañonazo, en una pistolita de ceba. ¿Y qué estás esperando? ¿No han pasado algunas semanas ya desde el anuncio del blanqueo? ¿Qué estás viendo? Estoy recibiendo consultas. Las últimas semanas he tenido varias reuniones semanales con inversores y me estoy llevando una sorpresa que no me gusta tanto, y es que casi la mitad de los que están consultando son en realidad real estate, o incluso son americanos o son argentinos radicados con alguna empresa de real estate, especialmente en la Florida, y que están esperando que el sinceramiento, la exteriorización de activos sea muy exitosa, pero están esperando que porque obviamente ellos bajan de Florida porque argentinos consultan allá. Claro. Entonces vienen a ver qué pasa acá en Argentina, porque dicen, allá los argentinos están preguntando, mirá, voy a tener que exteriorizar mis activos y me interesa una inversión en Florida. Pero acá viene el problema, cuando la economía no está reaccionando y no está siendo vigorosa en términos de las expectativas de crecimiento, cuesta que se canalice un proceso de inversión importante. Va a ser un blanqueo. Está viendo como una dificultad para transformar esos recursos que pueden ingresar por el blanqueo en inversiones productivas. En inversiones productivas, o ya sea directas o ya sea a través de los fondos comunes que van a permitir generar un poco más de financiamiento para las pymes. Creo que hay bastante laburo para este programa. Tenemos que ir redondeando. ¿Cuáles son las claves para vos, los puntos importantes sobre los que se tiene que trabajar para lograr este shock de inversión? Indudablemente las expectativas inflacionarias son un elemento. Creo que haber resuelto o estar empezando a encaminar el tema de las tarifas es fundamental, porque hay sectores estratégicos en Argentina que son realmente un imán para las inversiones, pero si yo no sé si voy a poder cobrar una tarifa económica, porque este es el concepto. Si se convierte en un tema judicial y político, entonces no son tarifas económicas, son tarifas políticas. Y si yo soy un inversor, no pongo mi plata ahí. O vamos a tener una corriente tímida. Yo estoy escuchando entre colegas que estamos conversando y las consultas que están habiendo. Hoy estamos imaginando un blanqueo que en una exteriorización la vamos a poder considerar casi eufórica, porque quizás se acerque, va a estar entre 50.000 y 100.000 millones de dólares, que realmente va a ser el más exitoso de la historia argentina en exteriorización. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar respecto a lo que le interesa a la gente? Y ahí estoy siendo un poco más tímido, porque estoy escuchando alrededor de un 75-80% que va para que la plata se queda afuera, que no viene. Tenemos que ir cerrando. Bueno, y la mitad para financiamiento al gobierno a través de los bonos y la otra mitad para los fondos comunes. Es decir, estoy viendo poca inversión concreta. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Bueno, nos vamos rápidamente, nos quedamos sin tiempo. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.